Lectura del libro Salud Perfecta. Día 10. Síntomas del desequilibrio de Pitta. Inflamación del tubo digestivo, exceso de jugo gástrico, enfado, hostilidad, tensión, sensación de ardor en el tubo digestivo, exceso de acidez en el cuerpo. Esta lista parece la receta perfecta para acabar padeciendo una úlcera, pero en realidad es una exposición de lo que ocurre antes de que se declare la úlcera. Puesto que el desequilibrio de los doshas puede ser mínimo o gigantesco, el hecho de que el pita se desequilibre no implica necesariamente que esté por aparecer una úlcera péptica. Sin embargo, este es un trastorno común entre la gente con una naturaleza pita muy acusada. Quizá porque el modo en que los pita lidian con el estrés produce cambios en la secreción de ácidos gástricos y debilita su sistema inmunitario. Prevenir de entrada el desequilibrio del pita por medio de la dieta ayurvédica, ejercicios y la meditación, entre otros métodos, puede ayudar a mantener en buen estado las defensas para evitar la úlcera. Conviene dejar claro un punto potencialmente delicado. Contribuir a que surja una enfermedad no es lo mismo que causarla. Si usted sale de casa un día frío sin sombrero ni abrigo, se expone a resfriarse. Si esto ocurre, usted será en parte responsable por su imprudencia, pero un microbiólogo alegaría con razón que no fue usted quien causó la enfermedad, sino un virus. El Ayurveda carga aún más responsabilidad sobre nuestros hombros, pues nos atribuye la capacidad de averiguar cuál es la composición de nuestros doshas. Esto no equivale a decir, a fin de cuentas, usted provocó su cáncer, su ataque al corazón, su sida, pero sí pienso que uno no es ajeno a sus enfermedades. En realidad, participar de forma activa es lo que nos salva de convertirnos en víctimas indefensas. En el Ayurveda no hablamos mucho de gérmenes, tema que Occidente ya conoce bien. Lo que aún no ha asimilado del todo la medicina occidental es el concepto de defensas del huésped. Conocer nuestros doshas supone una gran ventaja a este respecto. Si nos exponemos directamente a los virus del resfriado, la probabilidad de que contraigamos la enfermedad es solo de 1 entre 8. ¿Por qué? Porque el estado de equilibrio interior es el factor decisivo. El hecho de mantener sanos los doshas es determinante. En las páginas siguientes, el lector hallará una descripción completa del desequilibrio, dosha por dosha. Luego, en el capítulo 5, analizaremos las técnicas ayurvédicas para restaurar el equilibrio de la manera más natural y cómoda. ¿Cómo se desequilibran los doshas? El dosha que se desequilibra con más facilidad es el que domina nuestro tipo físico. Esto significa que los vata deben tener cuidado de no exacerbar su vata, los pita su pita, etc. Si usted pertenece a un tipo de dos doshas, los dos son posibles fuentes de problemas. Sin embargo, el dosha más activo en todas las personas es siempre vata. De él deriva la mayor parte de los problemas a corto plazo, sobre todo los relacionados con el estrés. En el capítulo 5, restablecimiento del equilibrio, explicaremos con mayor detalle el papel que desempeña el vata como rey de los doshas. A continuación, enumeraremos las señales típicas del desequilibrio de los doshas, así como algunos de los estados más comunes que lo provocan. Desequilibrio del vata. Por naturaleza, una persona vata es animosa, entusiasta y flexible a la hora de afrontar los desafíos de la vida cotidiana. Si usted pertenece al tipo vata y conserva estas cualidades, es muy probable que se encuentre en equilibrio. Sin embargo, es innegable que los vata no suelen gozar de muy buena salud. En la niñez o en la adolescencia comienzan a tener diversos problemas, dolores inexplicables, insomnio ocasional o una pronunciada tendencia a preocuparse y ponerse nerviosos. Con el tiempo, si no atienden a estos primeros síntomas, los vatas se convierten en los visitantes más asiduos de las consultas médicas, lo que explica la enorme cantidad de somníferos, sedantes y analgésicos que se recetan. ¿No sería descabellado decir que en Estados Unidos el trastorno más común es el exacerbamiento del vata? No es el estilo de vida norteamericano el único culpable.
El Ayurveda sostiene que el dosha Vata provoca el doble de trastornos que el Pitta, que a su vez provoca el doble que el Kapha. Un Vata típico se queja de dolores de cabeza y de espalda, insomnio, calambres menstruales y ansiedad o depresión leve. Síntomas todos del típico hipocondriaco, según muchos médicos. Sin embargo, son problemas muy reales y persistentes que deben tratarse restaurando el equilibrio Vata. Otras escenas de la vida presentan también un cuadro del clásico desequilibrio del Vata. Una es la imagen de la tercera edad, época en que el Vata crece en toda persona. Quien envejece mal presenta los peores síntomas del exacerbamiento del Vata. Queda reducido a un saco de huesos, ya no disfruta de la comida y además tiene dificultades para digerirla. Su mente divaga y se vuelve olvidadiza. Pasa noches largas y solitarias sin poder dormir. Ninguno de estos trastornos ha sido causado por el Vata, sino por un desequilibrio del Vata. Por consiguiente, son evitables. Otro cuadro es el de la pena. Las personas que han sufrido una grave pérdida se tornan inquietas y apáticas. Se niegan a comer y no disfrutan en absoluto de la vida. Parecería que el golpe que supone la muerte de un ser querido las hubiera matado a ellas también. Puesto que el Vata controla el sistema nervioso, esto es de hecho lo que ha ocurrido. El dolor, una impresión fuerte, la fatiga de combate o un gran susto debilitan al dosha Vata, que pierde su capacidad de registrar percepciones. La primera etapa del proceso suele caracterizarse por accesos de llanto, una conducta inquieta, temblores, pensamientos precipitados e insomnio. Si el estrés es lo bastante profundo o prolongado, el resultado inevitable es que el Vata se derrumba, lo que conduce a una apatía total. ¿Por qué ocurrió? Cuando uno empieza a sentir malestar como consecuencia de un desequilibrio del Vata, por lo general hay un desencadenante que puede ser identificado y corregido. Nacer con un tipo Vata o con una gran cantidad de Vata en la propia constitución es desde luego un fuerte factor de predisposición. Por otra parte, hace falta una pauta de comportamiento determinada para desequilibrar realmente este dosha. Entre las pautas más características que debemos buscar destacan las siguientes. Hemos estado recientemente en tensión y reaccionamos con ansiedad. Estamos agotados físicamente o atravesamos un periodo de tensión mental y exceso de trabajo. Estamos en una fase avanzada del alcoholismo o la drogadicción o fumamos incesantemente. Se ha producido un cambio brusco en nuestra vida o estamos en una época de cambio de estación. Nuestra dieta incluye una enorme cantidad de alimentos fríos, crudos o secos, incluidas bebidas heladas o consumimos muchos platos amargos, picantes o astringentes. Los sabores amargos y astringentes se presentan principalmente en las ensaladas, las leguminosas, las patatas y las verduras de hoja. Hemos seguido una dieta rigurosa o solemos saltarnos comidas, tener el estómago vacío y no prestar atención a las señales de hambre que nos envía el cuerpo hace que el Vata aumente. Hemos pasado varios días sin dormir o durmiendo mal. Hemos realizado un viaje recientemente. Hemos sufrido emocionalmente por miedo, una gran pena o un golpe inesperado. El tiempo está frío, seco y ventoso, otoño-invierno. En la práctica clínica, el médico ayurvédico diagnosticaría un desequilibrio del Vata si detecta con suficiente claridad los siguientes indicios. Indicios mentales: preocupación, ansiedad, mente hiperactiva, impaciencia, falta de atención, poca capacidad de concentración, depresión, psicosis. Indicios conductuales: insomnio, fatiga, incapacidad de relajarse, inquietud, poco apetito, impulsividad. Indicios físicos: estreñimiento, piel seca o áspera, poca resistencia, energía baja, síndrome del colon irritable, labios partidos, piel agrietada, intolerancia al calor y el viento, hipertensión arterial, dolores en la zona baja de la espalda, calambres menstruales, espasmos musculares, ataques de apoplejía, articulaciones doloridas, artritis, dolor agudo, especialmente nervioso.
Es importante recordar que cualquier dosha puede provocar cualquier síntoma. Estas son solo las señales más comunes de desequilibrio del vata. Además, el vata puede imitar a los otros dos doshas, por lo que con frecuencia se sospecha de él, aun cuando no se presenten sus síntomas típicos. Desequilibrio del pita. Las personas pita están equilibradas cuando su empuje y su apasionamiento innatos no son abrumadores. También son cualidades innatas de los pita la dulzura y la alegría. Si pertenecemos al tipo pita y presentamos estas características, es probable que estemos en equilibrio. La salud física de los pita es generalmente buena. Se fundamenta en una digestión sana, lo que según el Ayurveda es la clave para construir tejidos sanos y mantener en forma las defensas. Durante los años intermedios de la vida, que van desde la adolescencia hasta el final de la edad madura, el pita aumenta en todas las personas. El adolescente afectado de acné o que pasa demasiado calor por la noche demuestra un desequilibrio del pita. Otro cuadro muy común de un pita exacerbado es el del hombre de 30 o 40 años que un día descubre que se le está cayendo el pelo de manera alarmante o que está encaneciendo antes de tiempo. Tal vez necesite gafas de repente o haya desarrollado una úlcera péptica o una enfermedad cardíaca prematura. Apenas algunas de estas dolencias obedecen a una predisposición, pero los pita también tienden a desequilibrarse por permitirse demasiados excesos. Convencidos de que pueden comer cualquier cosa, abusan de su buena digestión comiendo más de la cuenta o descuidando la buena alimentación. En vez de ser triunfadores naturales, se convierten en personas obsesivas, impacientes, tensas y exigentes. El pita controla el intelecto y quienes pertenecen a él tienden a ser personas ordenadas. Cuando este dosha se desequilibra, se transforman en perfeccionistas puntillosos, obsesionados por el orden. Los pita no presentan estos rasgos sino cuando están en grave desequilibrio. Entonces no es raro que también sufran de asedia, úlceras, trastornos cardíacos y otras alteraciones relacionadas con la tensión. El dosha pita tarda más en desequilibrarse que el vata y se dice que causa la mitad de problemas que este. Por otra parte, cuando se desequilibra, con frecuencia es como consecuencia de un desequilibrio anterior del vata. Esta combinación 1-2 explica las tendencias ocultas a la ansiedad que las personas coléricas y críticas tratan desesperadamente de disimular. El vata exacerbado contribuye asimismo al aumento de la presión sanguínea que los médicos suelen detectar en los pacientes cardíacos de tipo A. ¿Por qué ocurrió? Si empezamos a sentir malestar y la causa es un desequilibrio del pita, el problema no radica en que hayamos nacido con un tipo pita o con una proporción elevada de pita en nuestra constitución. Por naturaleza, los pitas se inclinan por la moderación. Solo un periodo largo de estrés excesivo, demasiado trabajo o pura y simple irreflexión pueden aplastar este instinto. Si se sospecha que se está produciendo un exacerbamiento del pita, conviene buscar la causa entre las que enumeramos a continuación y tratar de corregirla. Hemos estado en tensión y reaccionamos a ella con enfado contenido, frustración y resentimiento. Exigimos demasiado de nosotros mismos y de los demás. Vivimos bajo la presión constante de fechas límite y no soportamos perder tiempo. Hemos ingerido recientemente demasiada comida caliente, picante, aceitosa o frita. Consumimos sal en exceso. Nuestra dieta contiene una gran cantidad de alimentos agrios o fermentados, queso, vinagre, crema ácida o bebidas alcohólicas. Hemos consumido alimentos o agua impuros. Hace un tiempo caluroso y húmedo, típico del verano. Hemos sufrido un golpe de calor o estamos muy quemados por el sol. En su práctica médica, un médico ayurvédico identifica el desequilibrio de pita por los cuadros sintomáticos, indicios mentales, enfado, hostilidad, disconformidad con uno mismo, irritabilidad, impaciencia, resentimiento. Indicios conductuales, arrebatos de mal genio, tendencia a discutir, despotismo, críticas a los demás, intolerancia respecto a las demoras. Indicios físicos,
inflamaciones de la piel, forúnculos, sarpullidos, acné, hambre o sed excesivas, mal aliento, sofocos, acidez estomacal, olores corporales acres, ardor en el recto, hemorroides, tez manchada o rubicunda, intolerancia al calor, ojos enrojecidos, insolación, quemaduras solares, heces y orina muy amarillas. Es importante recordar que cualquier dosha puede provocar cualquier síntoma. Estas son solo las señales más comunes del desequilibrio del pitta. Desequilibrio del kapha. El kapha es el más lento y estable de los doshas. Por eso no pierde el equilibrio con facilidad. A partir de la niñez, los kaphas son serenos, calmos, afectuosos y comprensivos. Si pertenecemos al tipo kapha y conservamos intactas estas cualidades, es muy probable que estemos en equilibrio. Los trastornos relacionados con el kapha generalmente tardan mucho tiempo en declararse. Por tanto, las personas kapha tienen buenas posibilidades de mantenerse fuertes, saludables y satisfechas hasta una edad avanzada sin mayor esfuerzo. La infancia y la niñez constituyen las fases de la vida características del kapha, épocas en que este dosha crece en todas las personas. El kapha se identifica con el crecimiento y el desarrollo de un cuerpo sano y fuerte. Para hacernos una idea de los afectos que tiene el desequilibrio del kapha, pensemos en un niño de 6 años, con dolor de garganta crónico y un moqueo constante, que pilla un resfriado tras otro. Los kapha, que por lo demás están sanos, pueden padecer esta debilidad durante toda la vida. Sufren con frecuencia taponamiento nasal y son muy propensos a contraer resfriados y gripes cuando el tiempo se torna frío y húmedo. También pueden presentarse alergias, junto con un fuerte impulso de dormir más de la cuenta. A los kapha generalmente les gusta levantarse tarde y tardan en ponerse en marcha, pero cuando no están en equilibrio se vuelven tan lentos por la mañana que llegan a temer que padecen una enfermedad grave, cuando el verdadero problema en la mayor parte de los casos es un exceso de kapha. En años posteriores, el cuadro de desequilibrio del kapha se convierte en el de un gordito bonachón, una persona insegura e incapaz de controlar su peso o la aflicción que esto le causa. Otras marcas de un kapha perturbado son la propensión a ser posesivo y a aferrarse a los demás, lo que lleva al extremo la tendencia natural a cuidar y proteger a los seres queridos. Si este dosha se desequilibra mucho, el individuo puede caer en un silencio excesivo, encerrarse en sí mismo y perder las esperanzas. La tendencia del kapha a valorar el statu quo puede degenerar entonces en una rígida incapacidad para aceptar los cambios. Físicamente, el gordito bonachón puede llegar a un patético fin a causa de la hipertensión, una respiración trabajosa, hinchazón producida por el exceso de líquidos o un fallo cardíaco congestivo. Los kapha no van al médico con mucha frecuencia, pues tienen un umbral del dolor elevado y están habituados a gozar de una salud excelente. Cuando buscan atención médica es bien por sobrepeso, problema que pueden arrastrar desde la niñez durante toda la vida, bien por diversas afecciones de los pulmones y los senos paranasales, dolores de cabeza sinusales, sinusitis crónica, fiebre del heno, asma, congestión de pecho. Los médicos han descubierto que solo un pequeño porcentaje de las personas que creen ser alérgicas a ciertos alimentos da un resultado positivo en los análisis. Lo que suele fallar es la digestión y el desequilibrio del kapha es el principal sospechoso. La mucosidad excesiva se debe al consumo de pan de trigo, pastas, leche, mantequilla, queso o azúcar, alimentos que exacerban este dosha. La diabetes, tal vez el más peligroso de los trastornos del kapha, figura entre los más difíciles de curar. Sin embargo, los diabéticos pueden llevar una vida mucho más cómoda y estable si siguen el programa que corresponde a su tipo físico. ¿Por qué ocurrió? Los primeros malestares que nos causa el desequilibrio del kapha son habitualmente resfriados, gripes pasajeras o bien un tipo de enfermedad que detectamos a edades tempranas, alergias, asma, obesidad, etc. En cualquier caso, es posible que se presenten las siguientes influencias, como origen o causa de agravamiento de la enfermedad.
En nuestra familia hay un problema grave de capa como la diabetes, alergias u obesidad. Hemos aumentado mucho de peso y eso nos deprime. Nuestra dieta contiene grandes cantidades de azúcar, sal, alimentos grasos o fritos, platos pesados y productos lácteos, especialmente queso, leche y helado. Hemos estado en tensión y reaccionamos a ella encerrándonos en nosotros mismos, sintiéndonos inseguros y rechazados. Damos demasiada importancia a la posesión, acumulación y ahorro de bienes materiales. En nuestras relaciones actuamos de manera dependiente o sobreprotectora. Dormimos hasta tarde varios días seguidos. Hace un día frío y húmedo, típico de invierno y primavera, o nieva. En la práctica médica, el profesional ayurvédico diagnostica un desequilibrio del kapha basándose en los siguientes síntomas: indicios mentales, embotamiento, inercia mental, lasitud, estupor, depresión, apego excesivo; indicios conductuales, aplazamiento de las obligaciones, incapacidad de aceptar el cambio, codicia, tendencia a dormir demasiado, somnolencia, tosudez, lentitud de movimientos, posesividad; indicios físicos, intolerancia al frío y la humedad, congestión sinusal, retención de líquidos en los tejidos, abotagamiento, congestión de pecho, palidez, articulaciones flojas o doloridas, colesterol alto, pesadez en las extremidades, resfriados frecuentes, aumento de peso, tos con expectoración, irritación de la garganta, quistes y otros bultos, diabetes. Es importante recordar que cualquier dosha puede causar cualquier síntoma. Estas son solo las señales más comunes de desequilibrio del kapha. Hasta aquí llega nuestra lectura de hoy. Nos vemos mañana.